Ahí puse el botón grabar. Perfecto. Minimizalos, arriba tenés para minimizar si no sale la pantalla. Para minimizar. Estoy grabando yo. Ahí está. Bueno. El audio. Hola. Sí, no. ¿Sí? ¿Me Yo escuchan bien? Espero que sí. Silenciale los audios, Marcelo, así no se escuchan los audios de los demás. Es que estoy acá. A ver. Tenés que salir de la pantalla completa y poner silenciar los audios. Chicos, por favor silencien los audios, así se escucha bien la clase. Ahí está, ahí lo podés ir silenciando vos, Marcelo. Uno por uno. Sí, la mayoría están silenciados, creo que hay algunos. Jorge Luna, estás. Están todos silenciados, menos el último. No, hay uno, Jorge Luna, que lo tiene que silenciar. Jorge Luna, ¿dónde está? A mí me silencio yo, así ya también estoy silenciado, Marcelo. Te dejo todo a tus manos. Ya me perdí, ¿eh? Bueno, ¿se ve la filmina ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a sacar estas cositas. Bueno, este es un primer curso de farmacología aplicada al deporte, donde la idea es brindar información para que ustedes puedan tener más conocimiento acerca de este mundo que suele tener muchos tabúes. Y también es bastante hipócrita porque la verdad que el consumo de esteroides y de sustancias para mejorar el rendimiento deportivo es muy alto. Así que la idea es aprovechar los conocimientos que yo les puedo brindar desde el punto de vista médico para que ustedes después saquen sus conclusiones y bueno, y las preguntas que tengan o que les surja me las hacen al finalizar la charla. Bueno, a ver si tengo esto. Bueno, la farmacología es una materia que se estudia en medicina que tiene muchas subramas. Nosotros vamos a ocuparnos básicamente de 3 ramas. Una que se llama farmacocinética, que es la que está mostrando esta filmina. La otra se llama farmacodinamia. Y hay una tercera que es farmacotecnia, que vamos a ver en un ratito qué significa. ¿Qué es la farmacocinética? Bueno, cinética es un término que viene de la física y que básicamente es que estudia los procesos que afectan el ingreso de una sustancia, droga o fármaco al organismo. Es decir, lo que nosotros decimos vulgarmente, lo que el cuerpo le hace a la droga. La droga, para poder ingresar al organismo, tiene que llegar a lo que es la sangre. Nosotros le vamos a llamar concentración plasmática. Y para eso, cualquier sustancia, ya sea que se ingrese por vía oral o a vía inyectable, que le vamos a llamar parenteral, que son las más comunes, sin olvidar que hay otras vías, como la inhalatoria, con hace anestesia, las que son cutáneas, con el uso de pomadas, o por ejemplo las que tienen que ver con el ingreso, por ejemplo, por vía anal como supositorio. Pero bueno, esas vías prácticamente a nivel deportivo no se utilizan y las más comunes son la vía oral y la vía parenteral. La farmacocinética, por lo tanto, lo que está estudiando básicamente es eso, es lo que lo que el cuerpo le hace a la droga. Y vamos a tener 4 procesos, que son la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Yo suelo recordar estos 4 procesos con una regla mnemotécnica que se llama ADME. A-D-M-E. ADME. La A de absorción, la D de distribución, la M de metabolismo y la E de excreción.
Así que pueden recordarla con esa pequeña regla. La absorción básicamente es tratar de colocar la sustancia de la vía externa, ya sea la boca e inclusive lo que es el tracto digestivo, porque muchas personas pueden interpretar si está adentro de mi abdomen, ya estaría dentro de mi cuerpo, pero la luz intestinal sigue siendo exterior, a los fines farmacocinéticos. Y como ustedes pueden ver en esta filmina, aquí ya está representada una molécula de estanosol, un esteroide, que ingresa por la boca, atraviesa todo el tracto digestivo, pasando por el esófago, estómago, duodeno, que alcanza el intestino delgado, y en un sector del intestino delgado, conocido con el nombre de jejunum, se produce la absorción, es decir, el pasaje desde el exterior, la luz intestinal, hacia, en este caso, la pared intestinal compuesta por células del endotelio intestinal. Aquí vemos con la flecha amarilla la absorción y el estanosol ingresando a la célula para después nuevamente movilizarse hacia un vaso sanguíneo. Cuando alcanza el vaso sanguíneo podemos empezar a hablar de que la droga fue absorbida. Mientras tanto, si la droga no atraviesa la pared intestinal, no puede considerarse ya ingresada. Esto va a ser importante más adelante cuando veamos la parte de sustancias para perder peso, porque hay un grupo de fármacos que inhiben la absorción de azúcares. El más conocido es el que publicita la señora Kazan, con el nombre de Satial, y otros que son inhibidores de la absorción grasa, como el Orlistat, con el nombre comercial de Senical. Ambas sustancias lo que hacen es inhibir justamente el proceso de absorción, y por lo tanto permanecen en la luz intestinal y siguen su ruta y salen a la vía exterior a través de la materia fecal. Este es el proceso conocido con el nombre de absorción. Ustedes pueden imaginarse que una inyección no tiene el mismo comportamiento, porque una inyección, ya sea que se aplique en el glúteo o cualquier otro músculo, tiene otra dinámica, otra característica que vamos a analizar en un ratito. ¿Cuál es el proceso por el cual las sustancias pasan de la luz intestinal hacia lo que sería un vaso sanguíneo? Hay muchos procesos y hay muchos factores que condicionan este pasaje, pero el que más porcentaje se lleva como explicativo de este proceso es la difusión simple. Y la difusión simple es un método que tiene cero gasto energético y se hace a través de la movilización de un lugar donde hay mayor concentración de sustancia o droga a un lugar de menor concentración o sustancia o droga. Esto se conoce con el nombre de ósmosis, que es a través del pasaje, a través de una membrana semipermeable. En el caso de la ósmosis se da básicamente con el agua, y en este caso se da con partículas de pequeño tamaño que atraviesan los espacios entre las células que forman el endotelio. Entonces, cerrando el proceso de absorción, la difusión simple es el mecanismo por el cual explicaría cómo las drogas puestas en la boca llegan, en este caso, a un sistema venoso, como ven aquí. Esto es importante también tenerlo presente, porque todas las drogas que vienen por vía oral alcanzan una vena muy importante llamada vena porta. La vena porta es como si fuera una gigantesca autopista que nos conduce irremediablemente hacia el hígado. Por lo tanto, no hay manera de escapar del procesamiento hepático en una primera instancia, ya que todas las drogas que alcanzan la luz intestinal y son absorbidas a nivel jejunum sí o sí alcanzan el sistema venoso con el nombre de vena porta. Bueno, ¿qué es la distribución? ¿Sí? La distribución, es un proceso en el cual, imaginen ustedes, como ven aquí en el recuadro inferior, cuando yo coloco una gota de tinta en un balde o en un vaso con agua, inicialmente vemos que esa tinta forma como tentáculos o una forma bastante rara, para después distribuirse homogéneamente y dejar esa agua de un color celeste o azulado. Esto es lo que hacen las drogas en nuestro organismo. Recordemos que nosotros somos 60-65% de agua, estamos compuestos en ese porcentaje por agua. Y aquí pueden ver, representado en esta pequeña figura, cómo hay un volumen sanguíneo, es decir, la cantidad total de sangre
que alcanza en una persona normal de 70 kilos los 5 litros. Esto también es importante tener presente porque a veces en el deporte nos encontramos con personas de alto peso, ya sea por exceso de grasa o por masa muscular. Por lo tanto, este volumen sanguíneo, existen fórmulas para poder calcularlo, pero nosotros vamos a tomar como valor estándar los 5 litros, que es la cantidad de sangre que normalmente bombea una persona por minuto. Y leemos la definición. En general, cualquier droga se distribuye de manera homogénea en todo el organismo, considerando este como un modelo de un solo compartimiento y que la droga no queda ni unida ni atrapada en ningún órgano o tejido. ¿A qué se refiere esto? Esto sería tomar al cuerpo humano como un balde de agua. Entonces yo coloco una droga y se distribuye homogéneamente, pero el cuerpo tiene otros compartimientos, tiene pulmones, tiene tejido graso, y esos compartimientos pueden atrapar en mayor o en menor medida la cantidad de drogas que yo pueda incorporar en mi organismo. Entonces, si la droga es lipofílica, es decir, ama a la grasa, va a quedarse más tiempo atrapada y va a haber un segundo instante, un segundo momento en que esa droga atrapada, que está secuestrada de lo que es el sistema circulatorio, se va a volcar nuevamente a la sangre y eso puede dar un efecto más prolongado o un rebote en algún tipo de drogas que tengan este comportamiento. Pero a los fines didácticos de esta clase podemos considerar al cuerpo humano como un balde y la droga que yo coloco en mi boca se va a distribuir en ese balde, que es el organismo, en el cuerpo humano, en esos 5 litros de sangre que tenemos para un tipo de 70 kilos. Existe una forma teórica de calcular la dosis que yo ingreso a mi organismo y la concentración que obtengo al aplicar esa dosis. Y eso surge básicamente de esta pequeña fórmula que se ve aquí abajo, donde tenemos la concentración plasmática teórica, que surge de dividir la dosis que yo coloco en miligramos sobre el volumen sanguíneo, que habíamos dicho que eran 5 litros. A ver, hagamos si puedo, voy a ver si me sale. Voy a ver si me sale. Imaginemos, a ver, que yo tengo una dosis de estanosol de 10 miligramos. Y yo le dije que lo diluía en 5 litros. Pero los 5 litros llevados a mililitros, porque fíjense que la fórmula me dice mililitros, serían 5.000 mililitros. Entonces, si yo hago esta división, 10 dividido 5.000 mililitros, esto me va a dar como resultado final 0,002 miligramos por mililitro. ¿Qué significa esto? Parece chino básico, pero bueno, lo que me está indicando es que en cada mililitro de mi sangre, de esos 5 litros que yo tengo una concentración equivalente a 0,002 miligramos, o sea, una porción muy chiquitita de esa concentración inicial, de esa dosis inicial que yo coloqué en mi organismo. Ahora bien, ¿para qué me sirve conocer esa concentración plasmática teórica? Bueno, lo que vamos a ver ahora a continuación es un concepto conocido con el nombre de biodisponibilidad. Conceptualmente, la biodisponibilidad es de la droga que yo coloco, en este caso en mi boca, cuánta llega efectivamente a la sangre. Repito, es un porcentaje, o sea, no tiene unidad de medida, no se mide ni en miligramos, no se mide en mililitros, sino que es un porcentaje, es un número. Y surge de dividir la concentración plasmática real, siempre en miligramos por mililitros, pero esto puede cambiar, puedo hacerlo en otras unidades de medida, pero ya sería entrar en una cuestión de conversiones de unidades de medida, y eso no es el fin de la clase. Yo tomo miligramos por mililitro como referencia. Y lo voy a dividir por esa concentración que yo obtuve recién, que era 0,002, ¿recuerdan? Ahora, ¿de dónde surge la concentración plasmática? La teórica habíamos dicho que era 0,002
miligramos por mililitro. Es correcto, ¿sí? Bien. ¿De dónde surge la concentración plasmática real? Y ahí está el tema. Esto habría que medirse en sangre. Tendríamos que hacer una medición y esta concentración plasmática real para cada persona va a ser totalmente distinta, porque van a haber un montón de factores que van a influir en la manera en que la droga llega al organismo. Uno en general dosifica o indica dosis de manera estándar para un gran porcentaje de la población, pero la realidad es que cada persona es un mundo individual. Entonces no tenemos conocimiento de esta concentración plasmática real, de este caso el estanozolol, hasta tanto y en cuanto no lo midamos en sangre. ¿Está bien? Ahora, imaginemos que la concentración plasmática renal, ¿sí? Real, me está diciendo que es 0,005. 0,05. No, 0,00. A ver. Sí, 0,005. Yo si hago la división de este número por esto, voy a decir, no, perdón, acá es 0,001. Esperen que me confundí yo. Lo vamos a hacer mejor con números reales. Imaginemos que la concentración plasmática teórica serían, en este caso, 10 miligramos. 10 miligramos. Y yo tengo una concentración plasmática real de 5 miligramos. Yo puedo decir que 5 es la mitad de 10. Por lo tanto, de lo que yo puse en la boca, que es la concentración que obtuve por dividir esa cantidad en mis 5 litros de sangre, lo divido por la concentración plasmática real, que es la que obtengo al medirla en sangre, me dice que esto es la mitad, que esto es el 50%. Entonces lo que significa la biodisponibilidad es ni más ni menos la relación porcentual que existe entre las dosis que yo administro por la vía oral y la droga que realmente llega al sistema. Es decir, pasando por 2 puntos que me van a quitar siempre un porcentaje, me van a restar de esta concentración inicial, algo va a quedar en el camino y que no va a poder llegar a la circulación sistémica. Si miramos este dibujo o este gráfico, podemos hacer este ejemplo. Imaginemos que la dosis administrada fue de 10 miligramos. Repetimos otra vez 10 miligramos. Pasa por todo el tracto digestivo, habíamos dicho esófago, estómago, duodeno, y llega al intestino delgado y se absorbe. Imaginemos que en esta absorción se pierde un 10% de droga. Es decir, de esos 10 miligramos, 1 miligramo no se absorbió. ¿Está bien? 1 miligramo, porque recordemos que la dosis que yo inicié, o sea, la dosis inicial que apliqué en la boca eran 10 miligramos. Y si aquí me queda un 10%, quiere decir que lo que no se absorbió es el 1 miligramo, que representa ese 10%. Entonces, perdón, acá va con B corta. Bueno, acá está. Entonces, ¿qué sucede? La droga se absorbe y pasa por vena porta. Ya hemos dicho que la vena porta era la única vía para la cual las sustancias ingresadas por vía oral podían ingresar a la parte circulatoria general. Y llegan al hígado. Y el hígado hace lo mismo. El hígado es como un gran peaje, es como un sistema que va a procesar y va a metabolizar y va a eliminar cierto porcentaje de la droga. Imaginemos nuevamente que tenemos otro 10% que se pierde de la droga en cuestión. Imaginemos, así como delante de 1 miligramo, también será 1 miligramo que no se absorbe. ¿Está bien? Entonces, si yo sumo 10 más 10 es 20%. Si yo coloqué 10 miligramos y 10%, que es 1 miligramo, se perdió en la absorción, y el otro 10%, que es otro miligramo, se perdió en el hígado, la biodisponibilidad es del 80%, porque la relación entre lo que yo coloqué y lo que yo no absorbí es del 20%. No sé si me explico, espero haber sido claro.
A este efecto del hígado sobre lo que sería la cantidad de droga absorbida se lo conoce como efecto inhibitorio del primer paso hepático. Y todas las drogas por vía oral sufren este proceso. Algunas en más, otras en menos. Por ejemplo, el estanozolol tiene una biodisponibilidad del 70%, o sea que hay un 30% que se pierde en estos dos procesos. Un Destor, que es un decanoato de testosterona, que son cápsulas de 40 miligramos, tiene solamente una biodisponibilidad del 20%. Quiere decir que el 80% no se absorbe. De esa cápsula de 40 miligramos, solamente 8 miligramos se absorben y 32 miligramos se pierden. Y acá hay un detalle que se considera compartimiento sistémico, como que ya efectivamente no va a sufrir ningún otro proceso de pérdida de la dosis cuando alcanza las venas suprahepáticas. Por eso está esta línea divisoria. Todo lo que está entre esta línea divisoria, que sería el comienzo de las venas supra, por encima de hepáticas, hacia abajo, hígado, vena porta, intestino, se considera compartimiento presistémico. Entonces, repasemos para cerrar esta primer filmina, que la biodisponibilidad es simplemente la relación que existe entre la cantidad de droga que yo introduzco, en este caso en mi boca, y la cantidad de droga que llega, en este caso, al corazón. Y que se establece como porcentaje entre lo absorbido y lo perdido. Y la biodisponibilidad en porcentaje me dice si una droga tiene más o menos capacidad de alcanzar el sistema. Bueno, vamos a la otra filmina. Las drogas en general no viajan totalmente libres 100%, una vez que alcanzó el compartimiento sistémico, sino que por el contrario, están en general siempre unidas a una proteína, que en general se llaman globulinas, ¿sí? Tomando el caso de la testosterona tiene tres formas de presentarse en la sangre. En su forma libre, es decir, totalmente no unida a nada. En su forma unida principalmente a dos globulinas, que son proteínas. Una se llama albúmina y la otra se llama SHBG, que es del inglés la S de steroid, la H de hormone, la B larga de binding y la G de globulin. Traducido, globulina ligadora de hormonas esteroides. Globulina ligadora de hormonas esteroides. Estas dos fracciones, la testosterona tanto unido a la forma libre como a la albúmina como a la SHBG, representan la testosterona unida. Pero si algunos hizo un examen de sangre, a veces viene una tercera presentación o informe en el laboratorio que dice testosterona biodisponible. ¿Qué significa biodisponible? En principio, dos cosas. Primero, que estamos hablando solamente de la unión de la testosterona con la albúmina, no con la SHBG, solamente con la albúmina. ¿Y por qué se llama biodisponible? Porque esta unión con la albúmina es una unión totalmente laxa, débil, o sea, es una testosterona que está en condiciones de rápidamente ser libre para poder actuar. Y recuerden ustedes que siempre la testosterona libre es la fisiológicamente activa. Mientras la testosterona esté unida tanto a albúmina como a SHBG, no tienen efecto fisiológico, y que la unión con la albúmina es de rápida liberación. Por lo tanto, la biodisponible habla solamente de la relación testosterona-albúmina. Hay algunas sustancias, vamos a ver más adelante, como el provirón, que es la mesterolona, que se usa mucho para trastornos de disfunción sexual, pero tiene una característica esta sustancia, que es aumentar el porcentaje de testosterona libre. Yo no lo anoté aquí, pero en general este porcentaje de testosterona libre ronda entre el 1 y el 3%, mientras que el 99 o 97% restante se encuentra en su forma unida. Esta droga que mencioné recién, el provirón, desplaza la testosterona unida, tanto de las dos formas, a su forma libre entre un 3 a un 7%.
Por lo tanto, sin estar consumiendo esteroides derivados de la testosterona o la testosterona misma, yo tendría en la sangre más cantidad de testosterona en condiciones de producir un efecto fisiológico. Entonces, aquí abajo tenemos, en resumen, tenemos la testosterona unida a la albúmina y SHBG más la testosterona libre, se informa testosterona total o plasmática, que es el otro valor que suele aparecer en los informes de sangre. Si uno le preguntan cuál es el más indicativo a nivel alteración de lo que vamos a ver más adelante, se llama eje hipotálamo hipofisario testicular, lo que más nos interesa es conocer el valor de testosterona plasmática. Ahora, si queremos saber a nivel fisiológico toda la testosterona, cuál es la que más incidencia tiene sobre nuestros efectos a nivel masculinización, apetito sexual, fuerza, etcétera, es la testosterona libre. Porque muchas veces podemos tener una testosterona total plasmática un poco baja, pero si la libre más o menos se mantiene en su nivel normal, estamos salvando las papas del fuego, como quien diría. Muy bien. Vamos a avanzar. El tercer paso, ¿se recuerdan ustedes que habíamos hablado de que era la sigla ADME? Absorción, la A, la D de distribución, ahora nos queda la M de metabolismo, metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Bueno, básicamente es que esas drogas no pueden permanecer todo el tiempo en nuestro organismo, por lo tanto, tenemos necesidad de biotransformarlas, es decir, darles una forma más presentable para que puedan ser eliminadas, en este caso por la orina. Muchas de estas drogas son liposolubles, es decir, son sustancias que no son compatibles con el agua y deben transformarse en sustancias hidrosolubles para que puedan ser aceptadas por la orina. Este proceso de transformación, por ejemplo, de lo liposoluble a lo hidrosoluble, se denomina biotransformación. Y acá vemos enunciado algunos de los principales mecanismos o métodos químicos: oxidación, hidratación, conjugación, etc. No es la idea de este curso que ustedes aprendan esto, pero sí tengan el concepto de que estas sustancias necesitan biotransformarse. Y esto es lo que explica muchas veces el aumento de los que se consideran enzimas hepáticas. Hay personas que tienen un poco el tema y se dan cuenta que de repente tienen un poco altas estas dos enzimas, la enzima GOT y la enzima GPT. GOT es glutámico oxalacético transaminasa, GPT es glutámico pirúvico transaminasa, son enzimas del hígado, y cuando este hígado, por metabolismo de alta cantidad de drogas, por ejemplo, armé un plan y me estoy matando con la cantidad de sustancias que estoy colocando en mi organismo, el hígado trabaja al 130, 140%, por eso acá abajo dice el hígado sufre, y cuando sufre se manifiesta con un aumento de estas dos enzimas en sangre. Esto, si alcanza niveles críticos, por encima de los niveles normales de estas enzimas son de entre 13 y 40. Normalmente uno suele ver en los exámenes de atletas 60, 70, no es para asustarse, pero si el valor está por encima de 150 o 200 de cada una, podríamos inclusive ya empezar a hablar de lo que se considera una hepatitis medicamentosa, en este caso tóxica, producida por el exceso de esteroides o un ciclo mal armado, ¿no? Donde hay drogas que, vamos a ver más adelante, que hay drogas que son hepatotóxicas, muy hepatotóxicas, y otras que son poco hepatotóxicas. Nos queda el último proceso, era ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Bueno, la excreción, si uno va siguiendo el hilo de la charla, sería, y es inevitable pensarlo, la salida de ese fármaco del organismo. Básicamente, en nuestro caso, lo que vamos a evaluar siempre es orina, pero también materia fecal, sudor, lágrimas, pelo, saliva, etc. Uno puede encontrar un montón de residuos tóxicos en cada una de estas vías de salida o excreción. Pero siendo la renal la más importante, nos vamos a referir a ella. Este concepto de vida media de eliminación es muy importante porque ustedes van a encontrar en internet mucha referencia a este término.
De hecho, van a tener tablas donde nos dicen, por ejemplo, para cada esteroide anabólico, o para el hormona del crecimiento, o para la droga que ustedes quieran, una vida media de eliminación. ¿Y qué es la vida media de eliminación? Bueno, lo que dice acá, el tiempo necesario para reducir la concentración plasmática de una droga al 50%. Es decir, cuánto tiempo se tarda para que lo que yo me puse en el organismo caiga a la mitad. Repito, es el tiempo, no es una unidad en miligramos, no es una unidad en mililitros, es una unidad de tiempo, horas, días, minutos. El tiempo necesario para que caiga a la mitad lo que yo me coloqué en el cuerpo. Y ese proceso de eliminación de la droga se llama clearance. Y eso se mide a través de cuántos mililitros de sangre salen limpios pasando por el riñón por unidad de tiempo. Si yo digo, por ejemplo, que el clearance de estanosol es de 20 mililitros por minuto, me está diciendo que por cada minuto estoy limpiando 20 mililitros de mi sangre de esa sustancia. No es lo mismo que el tiempo o vida media, son dos cosas distintas, pero el clearance explica cómo la droga cae a la mitad en X tiempo. Espero haber sido claro. Este es el concepto que tienen que retener más que nada, el de tiempo necesario para reducir la concentración de una droga al 50%. Y básicamente esta eliminación se hace a través de lo que se conoce como eliminación de orden 1, que vamos a analizar a continuación. Pero hay un detalle que es muy importante. No es lo mismo analizar esta eliminación si yo me aplico una única dosis, o analizar esta eliminación si me aplico varias dosis. Básicamente, si yo tomo una sola pastilla de estanosol y analizo cómo se elimina, se analiza de una manera. Si yo tomo estano cada 8 horas, estamos hablando de más de una aplicación o dosis. Eso es dosis múltiple. Ahí vamos a ver otro tipo de comportamiento. ¿Está bien? Estamos llegando a los 40 minutos, así que, bueno, no sé si se corta la charla. Vamos a tomar un break de 10 minutos para seguir con la segunda y la tercera parte. Yo voy a seguir hablando hasta que se corte, y donde se corta retomamos en esa filmina. Entonces recordemos el concepto de vida media de eliminación. Para cada droga hay una vida media. Hay vida medias de 36 horas, hay vida medias de 8 horas, hay vida media de 20 minutos. La hormona del crecimiento tiene una vida media de 20 minutos. El estanosol tiene una vida media entre 6 y 8 horas. La betametasona tiene una vida media entre 24 y 36 horas. Fíjense ustedes que estamos hablando de distintas unidades de tiempo, desde minutos hasta días. Bueno, aquí tenemos una curva que se llama cinética de eliminación de orden 1. Siempre va a ser orden 1, porque lo que vamos a analizar es esto, que siempre se elimina un porcentaje constante de droga por unidad de tiempo. O sea, siempre se elimina un 50%, porque estamos hablando de vida media. 50%, 50%, 50%, 50%, y así sucesivamente. Ahora voy a hacer una filmina con cierta movilidad. A ver, fíjense ustedes. Yo tengo en el eje de las Y la concentración en miligramos por mililitro, y en el eje de las X el tiempo. ¿Sí? Yo tengo una concentración inicial de una droga, única dosis, es dosis única, una sola aplicación, una sola ingesta oral, y después no hago más nada, y tengo una vida media de 8 horas. Dijimos que a las 8 horas esa concentración tendría que caer a los 50 miligramos, porque es la mitad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces yo veo, inicio a las 0 horas, hipotéticamente yo tengo una concentración de 100 miligramos, aquí arriba lo ven, acá me dice que es la vía endovenosa, porque yo considero la vía endovenosa como la única que en el momento 0 yo puedo tener 100% de lo que coloqué en la sangre, porque es adentro de la vena. O sea, pasé, no hay absorción, no hay distribución, o sea, va directamente a la vena. Si yo aplico una primera vida media de 8 horas, aquí abajo, 8 horas, ¿a cuánto va a caer la concentración? A la mitad, a 50. Y yo uno X e Y, tengo este primer punto de la curva. Dejo pasar otra vida media de 8 horas, y va a suceder lo mismo. ¿A cuánto va a bajar? De 50 a 25. Uno, el punto XY, y ahí tengo otro segundo punto de la curva. Trazo una tercera vida media,
¿Y qué va a pasar? Lo mismo que viene pasando hasta ahora, cae siempre al 50%, o sea, 12,5. Trazo el punto XY. Vamos a agregar 2 vidas medias más. Una vida media más de 8 horas, cae a la mitad. Y otra vida más de 8 horas, cae otra vez a la mitad. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a unir los puntos y tengo esta curva. Si uno mira con atención, siempre cayó el 50% de la droga en sangre. Repito, siempre cayó el 50% de la droga en sangre. Pero acá hay algo que es muy importante. La pregunta es, ¿pero esto lo puedo hacer eternamente? Y la respuesta es sí. Siempre va a haber un número más chico que el anterior. Y nunca voy a llegar a 0. Entonces, ¿qué es esto importante desde el punto de vista conceptual? Esto en matemáticas se conoce como asíntota, una asíntota horizontal. Es decir, es una curva que nunca alcanza el 0 real, nunca cruza el eje X. ¿Y esto qué significa? Significa que yo, aún pasando 50 años de la primera ingesta de un estanosol a mis 18 años, algo de esa sustancia puede quedar en la sangre, porque siempre voy a ir dividiendo el 50 lo que me queda. Y esto es importante porque pasado mucho tiempo pueden haber residuos. Lo que pasa es que se pueden encontrar o no dependiendo del método diagnóstico o el método de determinación. Esto tiene más que ver con los controles antidopaje. Pero tengan presente que a pesar de que yo calcule, a veces a uno le piden que determine cierta cantidad de tiempo necesario para uno ir a un control antidoping y de negativo, yo nunca voy a poder asegurar el 100% de resultados negativos para ese control antidopaje precisamente por esta curva, porque siempre va a haber algo quedando en la sangre. Lo que sí voy a tratar de establecer es cuál sería el valor más chiquitito que yo puedo decir que al ser tan pequeño ese valor en sangre es muy probable que el doping dé negativo, pero nunca me va a dar 0 por esta curva que me habla de la vida media y me dice que a pesar de que yo pueda colocar, si sigo con esta cuenta, voy a tener 0,00000x, pero siempre algo va a haber presente, hasta que el organismo fallezca. Estamos en 45 minutos, creo ya. La siguiente filmina, la vamos a dejar acá. Acá hablamos de cinética de eliminación también de orden 1, tiene que ver con la filmina anterior, pero es a dosis múltiple. ¿Qué significa dosis múltiple? Ahora vamos a ver que aplicamos distintas drogas a distintas vidas medias, que sea la forma correcta de dosificar cualquier sustancia, y vamos a ver unos detalles muy interesantes. Bueno, por el momento vamos a tomarnos un break. ¿Estás por ahí, Aníbal? Sí, bueno, estoy, Marcelo. Pasaron 45 minutos. Bueno, hacé lo siguiente. Cortá, si querés ahora, finalizar la reunión y retomamos a las 17 horas. ¿Qué hora es? 16:47. Perfecto. Yo te mando a vos la nueva clave. Mandame la clave y yo se la reenvío. Escúchame, si querés cuando retomamos, podés dejar los primeros minutos para que te hagan preguntas de lo que viste hasta ahora y seguís avanzando. Bueno, voy a detener la grabación ahora. Perfecto. Te tengo